Hola a todos. Este es el primero de los vídeos que os estoy preparando para resumir un poquito el tema uno de sistemas operativos, completar un poco algunas de las cosas que hemos dicho en clase y sobre todo que os sirvan de ayuda para preparar el examen del tema uno. ¿Vale? Como recordáis, el tema uno se ha centrado en los sistemas operativos. Bueno, si cogemos los apuntes, la primera parte es una descripción general de lo que es un sistema operativo. Lo más importante es saber lo que os viene ahí, que el sistema operativo es un software. Acordaos que el software es la parte relacionada con el ordenador que en principio no se puede tocar, no es física. Ahí entrarían pues, el sistema operativo, las aplicaciones, los programas, todo eso que ejecutamos que hace que el ordenador funcione pero que no podemos tocar, que no es físico. ¿Vale? El hardware, por el contrario, es todo aquello que forma parte del ordenador o del móvil o de cualquier otro dispositivo que es físico, que yo puedo tocar. Por ejemplo, una impresora, un teclado, una pantalla, un ratón, la pantalla del móvil, la tarjeta de memoria, todo eso es hardware. ¿Vale? Bueno, pues el sistema operativo es software. Y es el software más importante, el software básico de cualquier equipo informático, da igual que hablemos de ordenadores, de videoconsolas, de smartphones, de lo que sea, ¿vale? Es un programa que se inicia al encender el equipo y que, bueno, cumple varias funciones. Aquí en la gráfica lo veis. Las más importantes, pues es lo que pone ahí, gestionar los datos, comunicar y manejar el hardware, hacer que funcione correctamente, las aplicaciones, el software y sobre todo las comunicaciones con el usuario y con el resto de periféricos. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más extenso más adelante, las funciones, ¿vale? Sistemas operativos más utilizados, bueno, lo habéis visto en el trabajo que habéis hecho, en el trabajo obligatorio en ordenadores, sobre todo Windows, con una cuota de mercado muy alta, seguido de, pues de Linux y de MacOS, ¿vale? Eh, dentro de los dentro de los teléfonos móviles, pues sabéis que Android, que es bueno, pues un poco una versión para smartphones de Linux, y luego el iOS de Apple, pues son los más usados, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis, ¿vale? Aquí os dice esto de los ordenadores personales y de los ordenadores servidores y estaría bien recordar un poquito la diferencia. Un ordenador personal, por decirlo de alguna manera, es el que yo uso en mi casa. Un ordenador para uso doméstico o para uso de alguna manera medio, empresarial medio o de trabajo medio, ¿vale? Con unas prestaciones pues no tan altas como un ordenador servidor que como lo veis en la foto, pues normalmente están en salas de servidores y ahí se guardan cantidades ingentes de datos, tienen una capacidad muchísimo más grande, muchísima más memoria, muchísimo más procesador, muchísima más velocidad. ¿Por qué? Pues porque el servidor, como su palabra indica, sirve a todos los ordenadores personales que se conectan a ellos pidiendo datos, ¿vale? Imaginaos un hospital, por ejemplo, donde en los servidores es donde guardamos las bases de datos de los pacientes, sus radiografías, sus imágenes, sus análisis, todo eso se guarda en los servidores. Y luego cada médico en su despacho pues tiene un ordenador personal desde el que accede a esos datos y accede de tal manera que cuando pide los datos de un paciente el ordenador personal lanza una petición al servidor, el servidor se la devuelve y la puede visualizar en el ordenador personal. Es un poquito la diferencia, ¿vale? Bueno, vamos a ver los tipos de sistemas operativos. Yo creo que esto lo hemos comentado en clase y es fácil pues de entender. Los podemos clasificar en función de las tareas que el sistema realiza simultáneamente o en función de los usuarios que pueden trabajar simultáneamente en el ordenador. Si vamos a la primera clasificación, pues diremos que hay sistemas operativos multitarea y sistemas operativos monotarea. Hoy todos o casi todos son multitarea porque pueden realizar varias tareas a la vez. ¿eh? Yo puedo estar imprimiendo a la vez que estoy conectado a Internet, a la vez que tengo un PowerPoint abierto y a la vez que estoy haciendo un Skype, por ejemplo.
Si fuera monotarea, no. Tendría que cerrar primero una cosa para empezar otra. Si vamos a la segunda clasificación, pues tenemos sistemas operativos multiusuario y monousuario. Casi todos los actuales son multiusuario, permiten trabajar a varios usuarios al mismo tiempo, ¿vale? Bueno, pues esto creo que es fácil de entender. Aquí a la izquierda os aparece un cuadrito que pone sistemas operativos LIV, ¿no? Bueno, pues esto os lo tenéis que saber. Normalmente los sistemas operativos, ¿cómo se instalan? Pues cuando yo me compro un ordenador, hoy por hoy casi todos vienen con el sistema operativo preinstalado, igual que un televisor. Antiguamente no venía igual, pero hoy yo enciendo el ordenador y viene ya con el Windows preinstalado, que cuando arranca por primera vez me va pidiendo una serie de datos que yo voy metiendo y ya está. Hace no tanto no era así. Yo me compraba el ordenador, el hardware, y me venía un CD de instalación de Windows. Y lo primero que yo tenía que hacer era meter ese CD, darle al setup.exe y el sistema operativo empezaba a instalarse. Era lo primero que tenía que hacer porque sin sistema operativo el ordenador no funcionaba. Bueno, pues eso sigue siendo así. Si a mí se me estropeara el ordenador y tuviera que reinstalarlo todo desde el principio, pues yo tendría que coger mi CD de Windows, meterlo y hacer una reinstalación. ¿Eh? Bueno, pues hay una serie de sistemas operativos que permiten no tener que ser instalado en el ordenador. Permiten no tener que ser instalado. Es decir, los archivos del sistema operativo no se guardan físicamente en el disco duro del ordenador, sino que yo meto un pendrive o meto un DVD o otro medio extraíble en el ordenador. Ahí tengo los ficheros que necesito y sin necesidad de hacer una instalación, el ordenador pues arranca, detecta que ahí hay un sistema operativo, guarda la información en la memoria y se pone a funcionar. Recordad en este punto que es muy importante distinguir la diferencia entre la memoria RAM y el disco duro, aunque lo explicaremos también más adelante. Por decirlo de alguna manera, la memoria RAM es una memoria mucho más pequeña que el disco duro y es donde se guardan parte de los datos que el ordenador necesita en cada momento. Cuando yo apago el ordenador, la memoria RAM se vacía, se borra. El disco duro no es así, es una memoria a largo plazo. Yo cuando borro el ordenador, mi disco duro no se borra. Tengo los datos ahí guardados, ¿vale? Pero por contra el disco duro es mucho más lento, la memoria es mucho más rápida, bueno, una serie de características que ya veremos a lo largo del curso. El tema es, sobre todo, saber esto, que los sistemas de sistemas operativos LIV son sistemas operativos que no necesito instalar, sino que yo meto el DVD o meto el USB donde tengo el sistema operativo y el ordenador arranca gracias a que carga esos datos en memoria y luego cuando lo apago, pues ya está, como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Funciones principales del sistema operativo. Esto es muy importante, ¿vale? Que os las sepáis. Y seguro que en el examen cae esto, ¿vale? El sistema operativo tiene una función principal, que es permitir que el ordenador y el usuario se entiendan de alguna manera, ¿vale? Permitir que el ordenador funcione y funcione bien y luego permitir que yo como usuario me pueda relacionar, pueda interactuar con el ordenador, ¿vale? Funciones principales. Una, gestionar los recursos hardware. Controla los periféricos. El sistema operativo es el que se encarga de decirle a la impresora que imprima y de mandarle la información, de decirle a la pantalla que muestre determinada información, de asignar memoria a cada una de las tareas que está desarrollando, de ir a buscar los datos al disco duro. Bueno, pues todo eso lo hace el sistema operativo. Teniendo en cuenta que es el que va recibiendo datos. Cuando yo escribo en el teclado, el sistema operativo recibe esos datos y los va manejando y los va mandando al hardware que necesita esos datos, ¿vale? Bueno, pues una, gestionar el hardware. Dos, organizar la información. Gracias al sistema operativo tenemos sistemas de archivos que podemos almacenar en el ordenador, en carpetas, en discos, ¿vale? El sistema operativo crea un registro para saber dónde está cada archivo. Yo cuando lo veo en carpetas, pues está genial porque a mí me es muy sencillo, pero internamente no es tan sencillo. Pero el sistema operativo sí sabe dónde está cada archivo, en qué parte del disco duro se encuentra esa información.
Todo eso para mí, para el usuario, es transparente, gracias precisamente a que el sistema operativo prepara un escenario, una interfaz muy sencilla. Pero lo que os decía, luego internamente él lo maneja de otra manera. Hablando de la interfaz, es otra de las funciones del sistema operativo. Acordaos que la interfaz de alguna manera es un poco lo que me permite a mí como usuario interaccionar con la máquina. ¿Vale? Aquí pone tres tipos. A la que estamos más acostumbrados es a la de tipo gráfico, con iconos, con ventanas, con imágenes, ¿vale? Todos los sistemas operativos, tanto de móviles como de ordenador, son de interfaz gráfica. Luego hay otros que hemos usado también en algún momento. Un tipo menú con una lista de opciones a elegir, por ejemplo en la radio de un coche, ¿no? En el menú de configuración de la tele. Yo voy pasando de menú a menú y eso me permite ir configurando. Y luego las de tipo texto. Os lo he puesto alguna vez, pero lo podemos ver. Si yo aquí en Windows, a ver si me sale, ejecuto una ventana de comandos, a ver, acordaos que vimos en clase lo de la ventana de comandos, ¿eh? Que os enseñé en el ordenador, de cómo yo tenía que interaccionar con el sistema operativo a base de irle diciendo comandos. Bueno, otra de las funciones es la de gestionar recursos software, en el sentido de que cuando tengo varias aplicaciones corriendo, ejecutándose a la vez, el sistema operativo es el que reparte los recursos de la máquina. Pues ahora te dejo calcular a ti, ahora te ejecútate tú, ahora tú te doy la prioridad, ahora tú te quedas un poquito en espera. Por eso a veces cuando ejecutamos varias aplicaciones detectamos si el ordenador ya va un poco justito de recursos, que está ahí como pensando y va dando como protagonismo a unas y a otras, ¿vale? Y luego otra función es conectar el dispositivo con otros dispositivos en red. Bueno, pues este sería el primer vídeo, ¿vale? El primer vídeo me permite conocer las características principales de los sistemas operativos. He comentado varias cosas, ¿vale? Algunas no vienen en los apuntes. Hay que sabérselas, ¿vale? Hay que sabérselas. Entonces, pues, ved el vídeo cuantas veces necesitéis. La siguiente parte habla del sistema operativo Mac, ¿vale? Del MacOS. Solo tenemos esta carilla, ¿vale? Lo más importante es saber que tiene una interfaz gráfica, como Windows, similar en algunas cosas, que tiene una barra de menús, ¿vale? Que abajo está, como veis, pues lleno esta barrita de iconos, que es desde donde yo puedo ir accediendo a las diferentes aplicaciones, ¿vale? Que tenemos el Siri funcionando, los que tenéis iPhone pues conocéis el Siri para gestionar por la voz y dar una serie de órdenes para que el ordenador las ejecute. Y bueno, pues con que sepamos las cosas básicas es suficiente, ¿vale? Las principales utilidades, pues la ventana de preferencias del sistema, donde yo puedo configurar casi todo, sería como una especie de ajustes en el móvil, ¿vale? El icono de ajustes. El Siri, que es el asistente personal que atiende a nuestra voz, ¿vale? Y la utilidad de discos, que la tenéis aquí, que es una herramienta que permite hacer operaciones de mantenimiento, crear una copia de nuestro sistema operativo, guardarla en un dispositivo externo, bueno, varias cosillas, ¿vale? Pues bueno, pues os lo estudiáis y ya está. Esto sí me interesa. Nadie ha hecho, o por lo menos nadie me lo ha entregado hasta ahora, el trabajo optativo que iba de esto. ¿Qué es esto de sistemas operativos en la nube? Pues tenemos un ejemplo muy claro ahora mismo en los Chromebook, ¿vale? Los Chromebook son una especie de tablets de Google, ¿vale? Que usan Chrome, el navegador. ¿Y cuál es la característica? Pues ya no son sistemas operativos Leaf, que ni siquiera los tenía que instalar, pero que tenía que meter el sistema operativo en un pen o en un DVD. Estos sistemas operativos están en la nube, están en un servidor, en algún sitio. ¿Eh? Y lo que hace el Chromebook es conectarse rápidamente a ese sitio, a esa nube, capturar, entre comillas, ese sistema operativo que necesita y ponerse a funcionar. O sea que ya ni siquiera tengo que tener un dispositivo físico para arrancar el Chromebook. Bueno, pues esto también estaría bien que os lo supierais. Sistemas operativos en la nube. Y con esto finalizamos el primer vídeo de este tema. En los siguientes hablaremos de Windows y de Linux. Venga.